Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, un programa más y como decía esa antigua canción, un día más de la mano del Señor. En esta ocasión me encuentro acompañado de mi Un amigo, de mi sábado consiervo, más de la Renzo. ¿Cómo estás, mano, Rencito? Señor. Repite conmigo. Un Shabbat más Rencito, de si tú la cantas, mano no, nos van a del dejar de ver, ¿ah? Señor. Pasan días. Bueno, ¿sabes qué? Voy a reprender contigo. Happy Shabbat. Happy Shabbat. Mira, ya he cambiado mi entrada. Es Buenos días, feliz. Renzo, ¿cómo Buenos estás? días, buenos días. Feliz Shabbat, Shabbat Shalom, mi estimado consiervo, superintendente nacional, supervisor internacional de la obra de la comunidad No Judas. ¿Cómo Bien, muchas estáis? gracias. Muy feliz, muy contento de estar aquí. Como dirían mis hermanos, como bendecido, como decían los de Radio La Luz, bendecidos sean todos. Quiero aprovechar, Renzo, por favor, un ratito antes de que sigas hablando, antes de dar todo lo que tenemos para el programa de hoy, que va a estar Uy, recontra tenemos un cañón. montón, un Recuerda, montón. por favor, amigo, amiga, tú que me estás escuchando ahí, tú que me estás viendo en estos momentos, recuerda, por favor, mandarnos tus diezmos y tus ofrendas. No, mentira. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, TikTok, en Spotify. Y muy pronto estaremos en Twitch. Y muy pronto estaremos también En en, OnlyFans. en, en OnlyFans. Yo como Renzo, él como... Hay que ver la manera de sostener este programa. Pero bueno, De subsistir, porque la situación está crítica, la inflación, escasez exacto. de alimentos, Exacto. Pero bueno, amigo, fertilizantes. amiga, hermano, hermana, tú que estás ahí, recuerda suscribirte a nuestro canal. Renzo, ¿cómo estás, amigo? Tenemos hoy día un Yo programa estoy interesante. contento, Yo también. estoy recontra, super archive, mega contento porque Qué hoy es el bueno. día que Avísale a tu hizo el cara. Señor. ¿Te acuerdas de esa canción? Hoy es el día, hoy Hey, es sí el me acuerdo, día, claro que sí. hoy es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Repite, día de Día de alegría, Ale- Hey, día de alegría, día de hey. alegría y de go. Qué feo canto. Bueno, Sí, bueno, sí, para la iglesia evangélica protestante, los cristianos, los domingos cantábamos esa canción. No, no sé si todavía exacto. sigue iglesia. Por favor, que nos dejen en los comentarios si todavía hay gente que en sus iglesias los domingos, cuando están Creo en que el sí. primer culto, cantan, hoy es el día que hizo el Señor, día de alegría y de júbilo. Pero antes de continuar, quiero reprender unos demonios, unos espíritus. Ya. Yo creo que repitas Ok. conmigo después. Cuando yo diga un espíritu, tú vas a decir, Huye. ¡fuera! ¿Ok? No, Huye. huye. Ya. Bueno, ya. Espíritu hater. Huye. Repréndelos, pues. Huye. Fuera. Así Con reprendo voz yo. de... No, yo Ok, reprendo así. muy bien. Así reprende. Huye. Así no se va a oír, pues. Tiene que decir fuera. Como esos pastores A- pentecostales. Espíritu de Amigo, división. huye. Espíritu spam. Huye. ¿Qué es esos Espíritu espíritus? troll. Oye, Espíritu troll. escúchame. Oye, escúchame, Rencito, tenemos una invitada el día de hoy y estoy feliz por eso. Estoy feliz por lo que vamos a conversar, por lo que vamos a hablar. Es la primera vez que viene una persona que no necesariamente es de nuestra confesión, Rencito. ¿Tú qué opinas de lo que tenemos para hoy? Que la gente nos vaya a escuchar, vaya a oír. Bueno, estoy más que contento, ¿no? Estoy contento porque es la primera vez que voy a tener un contacto muy cercano a ese nivel con una persona adventista. Mira tú. Adventista. Yo me he preparado en la iglesia para discutir con los testigos, con los mormones, con los Hare Krishna, con los católicos, nos han entrenado para todo. Yo creo que muy poco te entrenan para discutir con los adventistas, para hablar con los adventistas, para conversar con un adventista. Así que contento. No nos vayan a acusar de ecuménicos, por favor, ni de liberales. Claro, ok, y es interesante lo que dices porque, claro, siempre nos preparan o ¿cómo se dice? Nos entrenan para hablar de repente con el testigo de Jehová, ¿verdad? Con el Pero católico apostólico con romano. ajá. Además que había todo un tema, pero bueno, ya lo vamos a conversar aquí y ya está con nosotros, ya está en nuestros estudios la predicadora adventista juvenil, y yo quiero que la recibas con mucha calidez, con muchas palmas si se puede, ustedes también ahí desde sus casas. Predicadora adventista juvenil Natalia Velarde. Palmas, por favor. Ahí Palmas está. para el Señor. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Y cómo están todos los que nos ven. Qué gusto poder estar aquí con ustedes, compartir un poco acerca de nuestra fe, ¿no? Y conversar para, Claro, para honra y claro. gloria de nuestro Dios, como diríamos. Qué Contenta de estar bueno, aquí con oye, ustedes. Natalia. Agradecida por la invitación. No, al Agradecidos revés, por al revés. aceptar, agradecidos Quiero por aceptar esta agradecerte a ti invitación. públicamente por aceptar, por venir a este espacio, como tú quizá ya has visto, y la mayoría de nuestros amigos, es un espacio de repente no tan ortodoxo, pero aún así tienes la tolerancia de poder estar aquí, de poder conversar, así que estoy seguro que esto va a estar súper interesante, te quiero agradecer. Así Un que, espacio cristiano amigable. exacto, una mesa de diálogo, como lo llamo yo. Así que, ¿qué Ese te de día. parece, Natalia, si para iniciar te presentas un poquito, nos hablas un poco de ti, de tu fe, qué es lo que haces? Yo te conocí, Renzo, te cuento que yo la conocí en TikTok, a Natalia, y al toque la contacté, dije, oye, quiero que estés en el programa. Así que háblanos un poquito de ti en esa primera parte, y ya seguro de ahí va a ir fluyendo la conversación. ¿Nos escuchas? Aló. Espíritu troll fuera. Creo que ahí se le ha colgado un poco. Hola, hola, Natalia. Bueno, Hola. Aló. Es que tú has dicho huye, pues el ejercicio funciona con la palabra fuera, te dije. ¡Fuera! ahí está, ahora sí. Hola, hola, ¿Nos ¿me escuchas? escuchas? Ahora sí, ahora Sí, sí. ¿Escuchaste todo lo que disculpen te acá. dije? Sí, ¿Sí sí, sí, escuchaste les todo lo que te escuché. dije? Ya. Ya, listo. Entonces, preséntate con la comunidad, háblanos un poco de ti, qué es lo que estás haciendo, y ya luego va influyendo seguro la conversación. Ok, ok, listo. Bueno, mi nombre es Natalia. Creo que se volvió ahí. ¿Te volviste ahí, creo, Natalia? ¿Nos escuchas? Sí, Espíritu sí, te hacker escucho. Ya, fuera. ya, ahora sí. No, creo que se No, fue un poquito, bro. No te sí, preocupes. No te preocupes. Mientras se entrecorta, yo voy a contar unos chistecitos. Pero que sean chistes, bueno, pues no los arequipeños. ¿me escuchan? Ahora sí te Sí. escucho. Ya, a ver, un segundo, no sé por qué se entrecorta. Tranquilo, ¿no? Así pasa cuando sucede, como diría un Así amigo. sucede cuando pasa, hay que reprender todo espíritu maligno o chocarrero que quiera interferir en nuestra conversación el día de Está a hoy. disculpar a mi amigo Renzo, él todo lo ve a reprender. Es pentecostal, esos son los pentecostales, todo lo ven reprender, que huye el diablo. Mira, ya se fue la amiga Natalia, Rencito. Es que no estás uniendo, pues, donde dice uno, dos congregados en mi nombre, yo soy uno que está reprendiendo, necesito uno más, un alma más Claro, que quiera obvio, claro, reprender. claro. Es que claro, no estás no, lo que pasa, Rencito, es que no estás reprendiendo como debe ser, Ren. Me vas a disculpar. Me vas a disculpar, A ver, Rencito, pero. muy bien, te voy a dar los espíritus y tú reprende los espíritu troll, No, ahí spam, está, ahí está. hacker, Ya, no es necesario. Ahí está entrando nuevamente nuestra amiga algo Natalia. psíquico. Ahora, ahora sí nos escuchas. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Perfecto, Fuerte y Natalia. clara. Ya. Bueno, espero que no se vuelva a cortar. Oremos, porque la Ya, verdad no sé por qué ahí pasa va. con el Wi-Fi. Sí. La fe mueve montañas. Bueno, como les decía, mi nombre es Natalia Velarde. Como ven en pantalla, tengo 23 años. Asisto a la iglesia adventista desde que tengo 6 años. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Todavía estás Sí, ahí. asisto a la iglesia adventista desde que tengo 6 años. ¿Escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Se te corta un poquito, pero ahí te escuchamos. Ay, Ahora sí estás. ya. A ver un segundo ya. Sí, no te preocupes. Creo que se volvió. eh, ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchan? sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Ya. Ya, Sí, sí, he cambiado otra vez la red. ¿Por qué se corta? ya, Ya, no ahora te sí. preocupes. Listo, bueno. Mi nombre es Natalia Velarde, tengo 23 años. Eh, Soy adventista del séptimo día, asisto a la iglesia desde que tengo aproximadamente 6 años. Mi tía fue la que comenzó a ir primero, luego ella me llevaba. Recuerdo que me gustaba ir porque me compraba chupetines y porque me divertía en las clases de los niños. Es una buena Y estrategia después para fue poco, captar a los niños. creo que sí, pero fuimos poco a poco asistiendo cada miembro de la familia, ¿no? Comenzó mi hermano mayor, después mis padres, luego con mis hermanos, ¿no? Y mi abuela también, así que toda la familia comenzamos a asistir.
Y la verdad es que de entrada fue una iglesia recontra linda, muy cálida en su trato. Esa iglesia está en Argentina, porque yo nací allá y me crié allá hasta los 11, 12 aproximadamente. Y estuve en esa iglesia, Iglesia Adventista de Solano, en Buenos Aires. Y la verdad que es una iglesia muy, muy linda, con Saludos a personas... esa iglesia, por favor. ¿No? Saludos a esa iglesia en Solano. Ay, sí, saludos a la iglesia de Solano. Un cariño muy grande para los miembros de allá. Espero que sí que sí sigan algunos, porque me he enterado de que, pues, como en toda iglesia, ¿no? A veces salen, a veces regresan, o algunos también por la pandemia, pues, han fallecido, ¿no? Y pues es doloroso, ¿no? Son amigos de muchos años también de la familia. El punto es que, bueno, nosotros empezamos a ir ahí. Nosotros íbamos a un colegio muy hermoso, un colegio particular, como diríamos acá en Perú, grande, y en Argentina, pues los terrenos son más grandes también, ¿no? Y al menos ese colegio era inmenso, tenía piscina, tenía de todo, pero ese colegio era católico. Y mis papás al conocer la fe adventista, al irse involucrando cada vez más, ¿no? En la obra de Dios, se dieron cuenta de que ellos preferían apostar por una educación adventista también. Y me cambiaron. Yo estaba en cuarto de primaria. A la mitad de año me cambiaron a mí y a mis hermanos. Y nos pasamos al colegio adventista de Avellaneda, que estaba cerca de la capital. Y de ahí a mi casa era como 1 hora y tantos, ¿no? En bus. Levantábamos a las 5 de la mañana y preparaba todo desde mucho antes, ¿no? Desde las 4 de la mañana mi papá trabajaba, pero hasta desvelarse para poder pagarnos esa educación, porque nosotros, bueno, también era un colegio, el otro era un colegio que estaba más cerca de la casa, teníamos todas las comodidades, por así decirlo, ¿no? Con ese colegio. Y nos cambiaron allá por un tema de fe, ¿no? Por un acto de fe a Dios, ¿no? Y también, bueno, ustedes saben que a más distancia los pasajes se incrementan, también los gastos, ¿no? Porque el tema de alimentación y cosas así es más lejos de la casa. Entonces, bueno, ¿no? Muchas cosas, pero fue por fe, ¿no? En ese tiempo, ellos se esforzaron muchísimo, ¿no? Mi papá después perdió el trabajo, pasaron muchas cosas en las que Dios de verdad actuó de una manera maravillosa en mi familia, hasta el punto en que con capital de 0 pesos inició una panadería, no por ayuda de algunos hermanos de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos todas esas referencias, al menos en mi infancia, ¿no? De cómo cuando Dios está en una iglesia, de verdad se ve tanto la ayuda como el cariño, ¿no? Y también el crecimiento espiritual, ¿no? Que va todo de la mano. Después nosotros nos vinimos acá a Perú. Fallece mi prima en el río Ogada. Ella era la hija de un tío de la familia de mi mamá, ¿no? Él era muy, muy amante de la obra de Cristo. Él predicaba mucho en la iglesia. Él era anciano de la iglesia. En nuestra iglesia hay ancianos, ¿no? Que son los líderes, autoridades máximas, se podría decir, después del pastor. Entonces, él estaba, pues, estaba muy inmiscuido en la obra. Él era de la selva, del Amazonas, de Caballococha, si no me equivoco. Fue a Argentina para poder trabajar, para poder tener un mejor futuro, él y su familia, y también estaba mi prima allí en Argentina, ¿no? Pero mi prima y su mamá se regresan a Perú. Mi tío se queda trabajando, ¿no? Para poder darles a ellas, mantener su hogar, y también, ¿no? A la par con la obra de Dios, ¿no? En un momento dado, ella dice que habían salido con los hermanos de la iglesia al río, ¿no? A pasar un sábado, una tarde de sábado en el río, ¿no? Teniendo una pequeña meditación, ¿no? Compartiendo con los hermanos, ¿no? Y remojando las patitas, como podríamos decir, ¿no? Y dice que entraron al río, ¿no? Con los niños, más que nada, que querían, pues no querían jugar y eso, entraron al río, y mi prima, cuando todos estaban a punto de irse, ella se quiso quedar más, ¿no? Y bueno, se quedó de más y su amiguita ya no la veía. Y en eso, pues, no, ella ya desapareció, no salió más de ahí, ¿no? Y después, después de buscarla mucho tiempo, pues, ella había fallecido, ¿no? Cuando mi tío se entera eso en Argentina, porque él estaba en Argentina en ese momento, fue como, bueno, para todos un golpe muy duro, porque ella tenía mi edad en ese tiempo. Nosotras compartíamos, pues, todo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que en ese momento de necesidad
¿no? O sea, tanto de necesidad como económica, ¿no? Como también de apoyo moral. La iglesia, no solo mi iglesia, pero iglesias de otros lugares del distrito, que, bueno, conocían a la familia y conocían a mi iglesia. No sé si lo conocían a mi tío, la verdad no estoy muy segura de eso. Pero, o sea, de verdad que se comportaron tan bien que donaron para el pasaje, no solamente de avión, pero también para el pasaje de la lancha, me parece, porque a la sede había que entrar con lancha Claro. para todo. Y, o sea, bueno, entre la familia también, ¿no? Que se le apoyó. Entonces, o sea, de verdad que una bondad que yo, al menos hasta esa edad, ¿no? No había visto y creo que hasta ahora tampoco. Entonces, un cariño muy grande, la verdad, para las iglesias de allá de Argentina, Buenos Aires, del distrito donde estábamos nosotros. Y sí, bueno, eso. Entonces, a raíz de eso, nosotros venimos acá a Perú. Y empezaste Perfecto. aquí, digamos, tu crecimiento en la iglesia adventista de acá, bueno, en alguna iglesia adventista de acá de Lima, ¿verdad? ¿Y cómo nació ese deseo, digamos, de usar las redes, usar TikTok para poder compartir tu fe, por ejemplo? ¿Cómo nace ese deseo? Yo cuando vengo acá a la iglesia, congregamos con mi familia y yo me quedé hasta cuando tenía 15, 16 años. Ahí comencé la academia, ¿no? O sea, salí de mi colegio adventista porque también estaba estudiando en un colegio adventista acá. Salí, terminé eso y como toda joven, ¿no? Bueno, quise experimentar nuevas cosas, ¿no? La academia y demás cosas, luego la universidad, etcétera. Así que yo, pues, no quería ir a la iglesia. Ya no me gustaba, como que me habían puesto en el corazón, por así decirlo, el pensamiento crítico y demás cosas y yo estaba toda crítica, ¿no? Pero siempre en mi corazón tenía demasiado amor, ¿no? Por la iglesia como tal, ¿no? Y aunque yo nunca creo que había agarrado la Biblia para leerla, sabía que yo había crecido con eso, ¿no? En fin, pasaron los años y cuando tenía 21 años, pasé por una situación bastante dolorosa. Eh, Tuve una relación demasiado tóxica, no para mí. La verdad es que no por así decirlo, yo sí me creía bastante indestructible, fría, que nada iba a pasar, ¿no? Yo podía salir y no sentir absolutamente nada, como está la moda, pues, ¿no? Pero, o sea, pasa que a mí sí me afectó mucho, ¿no? A nivel psicológico, entonces, fue un momento de debilidad, ¿no? En mi corazón, donde yo sí me sentía débil, ¿no? Donde estaba empezando a reconocer mi debilidad como ser humano, donde todo lo que acá, yo me tenía acá a mí misma, ¿no? Porque que la universidad y las buenas notas y toda la filosofía que te meten, el ser humano es lo máximo y yo estaba acá. Pero cuando pasa todo eso me doy cuenta de que realmente yo era débil y que necesitaba de Jesús. Entonces, pasa eso, vuelvo a empezar a estudiar mi lección de escuela sabática, que es lo que tenemos. Creo que acá tengo un ejemplo, a ver si te muestro. A ver, por Mm, favor, sí, sí. muéstrenos un ejemplar. Mira, la verdad es que esta es un poquito antigua, pero A esta es ver. una que tengo. La promesa. Sí, Parte 2. creo que estudiamos Abraham, todo lo que era Abraham y así. Bueno, acá está un poco lo que Ujú. estudiaba. En ese tiempo renovamos de lección cada trimestre. Toda la iglesia estudia temas juntos, ¿no? Para poder debatirlos y comentar y todo lo demás. Entonces, empecé a estudiar eso, ¿no? Y mientras estudiaba me daba cuenta de que de verdad sí necesitaba de Jesús y quería aprender más y nunca había tenido ese amor por estudiar las escrituras, porque ese libro es como una guía, pero, o sea, todo es de la Biblia, ¿no? Nos dicen, busca acá este pasaje, busca en el otro y empecé a buscar la Biblia como nunca antes. Me leí todo el Nuevo Testamento, yo ni estaba bautizada, rebautizada, porque sí me había bautizado de niña. Entonces, pasa que tengo un director de colegio, mi director de colegio adventista, ex director, él es una persona muy querida, un maestro de álgebra, me parece que él es matemático de la uni, ingeniero químico o algo de San Marcos, no me acuerdo, pero una persona muy estudiada y un creyente bastante fiel, una persona maravillosa. Él me empezó a dar estudios bíblicos y me empezó a explicar de profecía, a la par que yo llevaba mi terapia con el psicólogo, ¿no? Mi psicólogo me decía que también, que si había encontrado algo bueno en la Biblia y en la iglesia, que lo haga, ¿no? Así que bueno, tomando su consejo, yo seguí con mis estudios proféticos con este hermano. Y bueno, entre otras cosas, yo también le contaba mis experiencias, no lo que yo pensaba, y él me escuchaba en todo momento. Y cuando estudié las profecías, no, yo no había estudiado las profecías de esa manera antes, yo solamente tenía lo que me enseñaban de chiquita, ¿no?
cuando empecé a estudiar, o sea, entró una convicción tan fuerte en mi corazón de decir, pero si todo esto está pasando, va a pasar, y Dios lo ha dejado en su Biblia, ¿por qué me estoy preocupando por problemas tan pequeños si está todo esto enfrente de mí? ¿No? Y si Dios lo ha mostrado todo. Entonces, no sé por qué podría decir que la profecía fue el primer paso para que yo, que me sentía tan débil, tan mal, me acercara más a Jesús, ¿no? Incrementó muchísimo, muchísimo mi fe, me hizo creer más en Dios. Sí. Mi pregunta, tengo Ay. un par de preguntas, Natalia. ¿Los adventistas son Sí, claro. considerados o se consideran cristianos? Sí, Perfecto. protestantes, porque ¿Son de la rama protestante? claro, sí. Perfecto. Ahora, tengo una duda. Hay un pastor conocido en las redes sociales que tiene videos, yo le he escuchado varias prédicas alucinantes, me gustan. El pastor Bullón. ¿El pastor Bullón es adventista? Sí, según lo Perfecto. que se ve en redes, pues es adventista. Es adventista, ¿no? Porque yo inclusive lo he visto en algunos videos de algunos cristianos que lo ponen de referencia. Yo dice, no creo que sepan que el pastor Bullón era adventista. Sí, me parecía que era adventista porque algunas prédicas él mencionaba esas cosas en su testimonio. Sí. Perfecto. ¿Qué es la CBA? ¿Qué es el cuaderno bíblico adventista, Natalia? En alguna de tus redes sociales, ahí en tus TikToks, compartías de tu CBA. ¿En qué consiste tu CBA? Ok. El CBA es un comentario bíblico adventista como tal. Lo empecé a usar hace algún tiempo porque no entendía algunos versículos. Y yo me acordaba que un pastor, hijo de el papá de una compañera, era pastor. Y cuando fuimos a su casa tenía una colección de libros gigante, gigante, gigante. Y eran libros así, o sea, así de grandes. No sé cuántos tomos habían. No tenía en la memoria. Cuando empecé a estudiar la Biblia necesitaba contexto porque algunas cosas no les entendía bien. Y me recomendaron buscarlo como aplicativo, que ya estaba, dice. Entré y el CBA es ese, ¿no? El comentario bíblico adventista. Entonces tú entras y versículo por versículo te da el contexto, básicamente, ¿no? Perfecto. Ahora decías tú, ¿se escucha bien el audio? Porque escucho como un retorno. Sí, te escucho bien. Perfecto, muy bien. Nosotros los cristianos, en las iglesias cristianas evangélicas, en la mayoría, en la estructura, bueno, ustedes son, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el nombre de la asociación? Ustedes son Asociación General del Adventista de los Séptimos Días, ¿verdad? Ese es el nombre internacional, Asociación General. Bueno, es Iglesia Adventista del Séptimo Día y hay una asociación general, sí. Que es el cuerpo Ujú. máximo, imagino. Ahora, Claro. en la iglesia local, tenemos el pastor, ¿no? Y Ujú. dependiendo de la denominación, el pastor puede ser impuesto o es elegido por la iglesia. Sea cual fuese, el pastor gobierna con un cuerpo de diáconos, nosotros los cristianos le llamamos diáconos, y un cuerpo espiritual que es el cuerpo pastoral o de pastores. Y luego están los líderes y todo lo demás. Tú habías mencionado que ustedes usan el término anciano. Entonces, ustedes tienen el pastor, que es el líder máximo de la iglesia, y lo que están debajo del pastor viene a ser los ancianos, son hermanos, son como pastores. Ujú. ¿Cuál es la función de los ancianos? Ok. ¿Sí? Ok, a ver, bien. Entonces, nosotros, mira, yo te digo, tengo 2 años recién en la fe. Bien, bien. De lo que he investigado, de lo que yo he entendido, tenemos de esta manera, ¿no? Tenemos la Asociación General, todo el mundo, ¿no? Como institución, por así decirlo, ¿no? Tenemos divisiones, división sudamericana, división europea, división asiática y así, ¿no? Nosotros somos la división sudamericana. De la división tenemos, me parece que son misiones, ¿no? Misión sureste, misión centroeste. Aquí en Perú, por ejemplo, y mi misión, donde está mi iglesia, es Misión Centroeste del Perú, MICO se llama. ¿No? Entonces, dentro de la misión, obviamente cada parte, ¿no? Cada parte de la institución tiene sus dirigentes, ¿no? En la asociación está el presidente de la asociación, el vicepresidente, en las divisiones también tienen, ¿no? Sus autoridades, en la MICOP también, y dentro de la MICOP, por ejemplo, a nosotros nos asignan un pastor
por distrito, porque dentro de la misión hay distritos y son como que conjuntos de iglesias. Por ejemplo, en Los Olivos se ha aperturado un sexto distrito. Tenemos Olivos A, Olivos B, Olivos C, Olivos D, Olivos perdón, 5 distritos. Se aperturó el quinto, no justo ahora. Entonces, y esos distritos son conjuntos de iglesias. En mi distrito, por ejemplo, Olivos A, en esta región nosotros tenemos pues, en mi distrito tenemos, me parece que 5 iglesias. Entonces, por distrito nosotros tenemos un pastor. O sea, cada 5 o 4 iglesias tenemos un pastor. De manera general, ¿no? Porque a veces varía las cantidades de iglesias. Entonces, los pastores dentro de la iglesia tienen en cada iglesia ancianos. Ancianos son, por así decirlo, la autoridad después del pastor, ¿no? Es un conjunto de hermanos puede ser, me parece, 4 o 5 ancianos. En mi iglesia hay 5, me parece. No estoy muy segura. Creo que son 5. Pero ellos, por ejemplo, son la autoridad después del pastor y después de ellos están también están los diáconos, las diaconisas, están los diferentes ministerios de la iglesia, ¿no? Ministerio joven, ministerio del menor, ministerio del adolescente, ministerio de la mujer, ministerio de salud. O sea, ustedes sí ministerio... tienen diáconos, que vienen a ser, en las iglesias evangélicas, los diáconos vienen a ser como la parte logística, ¿no? El secretario, el tesorero, qué sé yo, muchas cosas. Pero los ancianos Bueno, Renzo, entienden... depende. Ahí permíteme Ah, ya. A ver, corregirte un poco porque los bautistas no tienen diáconos, por ejemplo. Son evangélicos también, pero no claro. tienen diáconos. Ellos netamente solamente son pastores y ancianos. También manejan el término ancianos si es un bautista reformado sobre todo, va a decir, bueno, de los ancianos. Y si es un bautista no tan reformado, va a decir pastor y el cuerpo pastoral, pero no tienen diáconos. Porque Alianza Cristiana tampoco tiene diáconos, por ejemplo, es cristiana evangélica, pero no tiene diáconos. Asamblea sí tiene diáconos, entonces varía bastante justamente del tipo de denominación que puede hacer. Y aquí viene la pregunta con la que de hecho yo quería iniciar. Tú, Natalia, en la formación que tienen en la iglesia adventista, ¿cómo nos ven digamos, a la gente que asiste o cómo ve a la gente que va a la iglesia evangélica? ¿Cómo lo toma tú que has notado? ¿Qué similitudes o qué es lo que en todo caso principalmente diferencia a la iglesia adventista de una iglesia evangélica protestante, digamos, convencional? Claro. Bueno, nosotros tenemos 28 doctrinas, ¿verdad? Yo tengo acá mi libro. Este libro me lo dieron en el colegio, lo compramos en el colegio. Creencias de los adventistas del séptimo día. Entonces, en este libro no están aquí, por así decirlo, explicadas todas nuestras creencias. Yo estoy estudiándolo, voy en el capítulo 3 porque está muy bueno. Y acá tiene todas las creencias que tenemos. No creemos en la Biblia como la palabra de Dios, en la deidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la creación, ¿no? La naturaleza del hombre, en la doctrina de la salvación, ¿no? La salvación por gracia de Jesús, por medio de la fe, ¿no? Y también la doctrina de la iglesia, no creer en Cristo, la iglesia, el remanente también, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, que es la Santa Cena, los dones y los ministerios espirituales, el don de profecía, que es muy importante. Ahorita les voy a explicar por qué les estoy diciendo todo esto. Creemos también en la ley de Dios, en la vigencia de los 10 mandamientos, en el sábado, que está dentro de los 10 mandamientos, la mayordomía, que es la parte de la fidelidad, ¿no? De los recursos, de la administración de los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Que eso es la mayordomía, ¿no? Por ejemplo, ahí entra el tema del diezmo, las ofrendas, entra lo que es la conducta cristiana en base a los recursos. Bueno, aparte de eso, la conducta cristiana como estilo de vida, ¿no? Que es un todo. El matrimonio y la familia, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿no? Ahora, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo también, el milenio, el fin del pecado y la tierra nueva. Acá está, en este libro está muy interesante, se los recomiendo la verdad porque me ha esclarecido muchas cosas que incluso yo también tenía ciertas dudas. En fin, entonces, mientras he estado estudiando este libro y otros libros más, y a la par con la Biblia, a nosotros en la iglesia adventista al menos nos impulsan a estudiar muchísimo la Biblia. Como institución, nosotros tenemos estas 28 doctrinas. Entonces, si nosotros cuando hemos conversado, ¿no? Con nuestros líderes y demás, con respecto a las iglesias protestantes de otras denominaciones,
y también aparte de la Iglesia Católica, nosotros bíblicamente tenemos una premisa, y esto es lo que siempre nos ha repetido uno de nuestros líderes juveniles, ¿no? El hermano Osvaldo, al cual tengo bastante aprecio, ¿no? Él siempre nos ha repetido lo siguiente: nosotros tenemos que entender algo muy importante. En la Biblia, Cristo habla que tiene ovejas en diferentes rebaños, ¿verdad? O sea, de nosotros, no solamente por ser adventistas, vamos a ser los salvos, o que nosotros solamente nos vamos a llevar, o sea, no. Nosotros sí tenemos conocimiento bíblico, pero también lo tienen muchas personas que están conociendo a Jesús. No están avanzando y cada día conocen, y en lo que van conociendo se van consagrando a Dios. Entonces, no solamente eso está en la iglesia adventista, pero está en todos lados, en todas las denominaciones. Mientras más conocen acerca de la Biblia y si van consagrándose de manera fiel y sincera, son hijos de Dios. Han creído en Jesús, son salvos, se han bautizado, no son hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios, no solamente en nuestra iglesia, pero en todas las iglesias, y eso es algo que siempre nos han repetido nosotros. Pero lo que sí, como nos instan bastante al estudio bíblico profundo, hay diferencias totalmente. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar en una lista, en Wikipedia sale, yo lo he visto en Wikipedia, listas de iglesias, ¿no? Que en su doctrina, no me refiero a la conducta individual de cada feligrés, pero en su doctrina, tienen como doctrina el guardar los 10 mandamientos, como dice Apocalipsis 14:12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, allí podemos ver que nos menciona que en el pueblo final los santos van a ser aquellos que guardan la ley de Dios y tengan la fe de Jesús. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Dentro de un cuadrito, todas las iglesias que realmente en su doctrina guardan los 10 mandamientos, vamos a encontrar que no son muchos, ¿no? Son algunas, por ejemplo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Dios del Séptimo Día, me parece que existe una denominación así. Hay otra. Iglesia de Dios del Séptimo Día. Sí, también hay una así. Iglesia Adventista de la Reforma también hay otra que se llama de esa manera. Entonces, hay iglesias que también tienen esa corriente. Me parece que también la iglesia mesiánica guarda o tiene en su doctrina los 10 mandamientos, ¿no? ¿Son subdivisiones de la iglesia adventista? Discúlpeme que te interrumpa. No, simplemente se pusieron ese nombre. Algunos sí han salido de la iglesia adventista como grupos, ¿no? Que se han querido separarse de la iglesia y han fundado su propia iglesia. Entonces se han registrado con nombres aparte. Eso existe también, como por ejemplo la iglesia evangélica, ¿no? La iglesia comenzó de alguna manera y hay grupos que se han ido por otras ramas. Entonces, por ejemplo, esos grupos son así, ¿no? Pero también en su doctrina ellos colocan eso, ¿no? Y guardar los 10 mandamientos. Entonces, uno es eso, ¿no? Y principalmente nosotros en nuestra doctrina tenemos los 10 mandamientos. La iglesia católica me parece que de manera general guarda los 10 mandamientos que menciona, pero han cambiado 2 mandamientos, ¿no? El del sábado en el, ¿cómo se llama esto que usan en el catequismo, ¿no? En sus libritos de catequismo. No existe el mandamiento del sábado. Ellos lo han quitado y está santificarás las fiestas. Y luego el 10º mandamiento está partido en 2, ¿no? Está partido en 2. El no codiciarás tiene 2 partes, ¿no? O sea, en la Biblia, si nosotros vamos a la Biblia interlineal hebrea, vemos que es un mandamiento, no codiciarás, y tiene todo, ¿no? A la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo y demás. La Iglesia Católica lo divide en 2, tiene no codiciarás los bienes de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo, algo así, o sea, dividido, ¿no? Y eso está en Google también, se puede encontrar en una imagen, ahí le explica bacán. Y entonces, ¿para qué? Para eliminar el tema del sábado y el tema de las imágenes, me parece que tampoco ellos pues lo respetan. Entonces, ahí, por ejemplo, yo leyendo la Biblia me puedo dar cuenta de qué iglesia está guardando ciertas cosas y qué iglesia no. Y bueno, uno como creyente pues puede hacer, ¿no? Discierne espiritualmente, gracias a Dios, y puedes decidir, ¿no? Tomar tus propias decisiones de si vas por este lado o no te vas por este lado. Con respecto a la iglesia evangélica, por ejemplo, Claro, dentro de todo... Continúa. Según lo que yo he entendido, ojo, ¿no? Ahí me pueden decir ustedes. No, me parece que no creen que la ley de Dios siga vigente, pero lo que sí veo que guardan, ¿no? 9 de los 10 mandamientos. Porque cuando yo he conversado con amigos evangélicos, de verdad que tengo uno en especial, es muy chévere él. Y él va a su iglesia, me parece, no sé si es... No, pero es muy chévere. La cuestión es que él entró a nuestros estudios bíblicos, ¿no? De nuestra iglesia, y nos comentaba que él en su iglesia sí
o sea, no creen que, claro, ¿no? Que la ley está abolida y demás, pero dentro de lo que ellos consideran conducta cristianos en su vida, se manifiesta el hecho de que no adoran imágenes, por ejemplo, como dice el primer mandamiento, no faltan el nombre de Dios, no roban, no matan, honran a sus padres y todo lo demás, o sea, 9 de los 10, pero el sábado no lo cumple, o sea, no está Ese dentro de mandamiento de lo que... santificarás las fiestas, guardarás el día de reposo. Ahora, Ya, santificar fiestas es como en la traducción que ellos le han puesto, en la Iglesia Católica, la Iglesia pero Católica en Apostólica Romana. Guardarás el día de reposo. la Ahora, línea de... Natalia, ahora Sí. tomando a William Miller, que es el fundador de los adventistas allá en el año 1863, o sea, hace 159 años, toma su tiempo porque él sale de la iglesia bautista. Muchos de los líderes de las denominaciones ahora salen de las iglesias bautistas, luteranas de aquel entonces, de los movimientos protestantes de finales del siglo XIX. Ahora, mi pregunta es, William Miller, allá hace 159 años más o menos, empezó con este movimiento, con esta religión de frente, adventista del séptimo día y guardamos el día de reposo. Lo digo ¿por qué? Porque los testigos de Jehová es un nombre nuevo. Ellos empezaron con estudiantes de la Biblia y fueron cambiando en su historia. Cuando los adventistas se fundaron hace 159 años, fueron fundados como los adventistas del séptimo día, por ende, guardan el día de reposo. Y como él viene de una denominación bautista, ¿ustedes usan la Reina Valera? ¿Su Biblia es la Reina Valera? Ok, sí. Bueno, primero la última pregunta te la respondo más sencilla. Nosotros sí usamos la Reina Valera. De hecho, esta Biblia, por ejemplo, que me regalaron, es Reina Valera, pero pues también he visto, me acuerdo que una hermana nos enseñaba con la Biblia Dios habla hoy, que creo que era una traducción que la entendíamos cuando éramos más adolescentes, ¿no? Porque en la Reina Valera no la entendíamos. Entonces ella dijo, no, mejor yo voy a usar esta, y la usaba con nosotros, pero siempre nos explicaba, ¿no? Algunas diferencias de palabras y demás para que podamos entenderla bien. Entonces también, sí, depende creo que del propósito que tú tengas al estudiar la Biblia que uses, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, el tema del movimiento millerita, Guillermo Miller, nuestra denominación como tal. Nosotros, según la historia, claro, la iglesia adventista sale, ¿no? Nace con el movimiento millerita. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en un inicio como iglesia adventista, no sé honestamente si teníamos ese nombre o se ha cambiado, la verdad que no lo sé, pero lo que sí sé es que no se guardaba el día sábado porque no se tenía ese conocimiento. O sea, salieron de un pueblo que quería honrar a Dios, que quería servir a Dios, pero fueron descubriendo muchas cosas en el camino. Ellos guardaban el domingo antes. Sin embargo, en esa época de 1840, por allí, por esas fechas, ellos recién descubren, ¿no? O años antes descubren el tema de la doctrina del sábado. Y es ahí cuando empiezan a guardarla como tal. Pero los primeros adventistas sí guardaban el domingo, porque era la creencia popular. Entonces, hay algo que mencionar, es que si tú ves en la historia la reforma protestante, con la reforma de Lutero, Calvino, Juan Hus, se restauran muchas doctrinas que la Iglesia Católica había derrumbado o había desplazado. La doctrina de la oración como tal, Calvino, ¿no? Que hablaba acerca de la oración, ¿no? O sea, la oración católica que existía en ese tiempo eran puros rezos, repetir cosas, ¿no? Y repetirlas, penitencias y demás cosas, ¿no? Con Lutero se restaura la doctrina de la gracia, la salvación por la gracia. Y, por ejemplo, Lutero, si ustedes revisan, si nos ponemos a revisarle en la historia lo que escribía Lutero no entendía lo que era el libro de Santiago. Él decía que ese libro no tenía que estar allí. No lo entendía. ¿Por qué? Porque Lutero tenía la posición de sola gratia, sola fide, ¿verdad? Que somos salvos solamente por la gracia, por medio de la fe. Pero él no entendía por qué entonces Santiago decía que la fe sin obras estaba muerta. Y por eso él decía que ese libro no tenía que estar ahí. Entonces, a cada reformador, ellos reformaron una parte del plan de redención completo, del plan de salvación completo que está escrito en la Biblia. No fue todo, porque si hubiera sido todo, nos hubieran, por así decirlo, dividido cada uno en sus propias iglesias, porque los grupos se fueron así, ¿no? Cada una iglesia bautista, con los bautistas, por ejemplo, se restaura lo que era el bautismo. La iglesia católica, el bautismo lo había hecho por aspersión. Sin embargo, en la Biblia encontramos que Cristo se bautizó por inmersión. Y la iglesia bautista, con ese pilar,
entonces fundan su iglesia, ¿no? Y ellos son los que más promueven el bautismo como una de sus principales doctrinas representativas. Entonces, así estamos, ¿no? Como que las iglesias protestantes en su tiempo surgieron por estos reformadores, ¿no? Y cada una restauró lo que con nosotros como adventistas decimos, ¿no? Restauraron cada elemento del santuario terrenal. Ahora, ustedes los adventistas, Natalia, ¿guardan el día de reposo o el sábado? ¿En qué consiste el Shabbat o el sábado para ustedes? ¿Es ir a la iglesia, termina el servicio, el culto, luego se pueden ir a su casa y no hacer nada? ¿O se quedan todo el día en la iglesia? ¿O como los judíos que, por ejemplo, tienen restricciones? Los judíos prácticamente desde que se va escondiendo el sol el viernes por la noche, prácticamente tienen muchas limitaciones. No pueden ni siquiera aprender ni conectar nada a la corriente, porque tienen muchas restricciones por guardar el día de reposo. ¿Ustedes tienen esas restricciones o en qué consiste guardar el día de reposo? Ok. Primero, terminándolo con lo que te venía diciendo, para resumirlo ya y entrar al tema del día de reposo, con cada reformador, como te mencionaba, se restaura una parte del plan de redención, pero toda la luz no fue dada allí. Toda la luz no fue dada porque todavía no entendían muchas cosas. Y ustedes saben que nosotros como hijos de Dios, igual en nuestra vida, ¿no? Hay cosas que vamos entendiendo, cosas que nos faltan y aprendemos y cada día es una verdad nueva, por así decirlo, ¿no? En nuestras vidas, mediante el estudio de la palabra. Con los reformadores fue lo mismo. Nuestra iglesia adventista nace tanto en el movimiento millerita, donde Guillermo Miller, estudiando la Biblia, entiende en su entendimiento y en su devoción con Dios, entendió la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Que es de las profecías más representativas de nuestra iglesia, ¿no? Que está en el libro de Daniel y se complementa con el libro de Apocalipsis. Cuando él entiende eso, porque Lutero tampoco, por ejemplo, entendía el libro de Apocalipsis, y lo pueden encontrar en sus escritos, cuando él entiende eso, es allí donde él empieza a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y pues él empieza a anunciar y él confundió, no el cálculo de las fechas, pero lo que él confunde es el evento. Él pensaba que la purificación del santuario refería a la tierra, que Cristo iba a venir. Sin embargo, años más tarde, cuando Cristo obviamente no viene, ese gran chasco adventista y las personas que estaban reunidas se empiezan a dividir en diferentes iglesias y diferentes denominaciones, porque de ahí nace la división que hoy en día vemos, ¿no? Pentecostal, Testigos de Jehová y todos esos, ¿no? A raíz del gran chasco nace todo esto. Es ahí donde, después de mucho estudio, ¿no? Se da que no era el evento que iba a suceder el que Guillermo Miller mencionó. El cálculo de las fechas era correcto, pero el evento no era el correcto. El evento que años más tarde ellos descubren era de Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y ahí empieza lo que era el juicio investigador, y es una doctrina adventista que nosotros tenemos, ¿no? El juicio investigador. Terminando ya con ese tema, entonces vamos a lo que me preguntaste sobre el tema del sábado. Un ratito. Si tú Natalia, antes de entrar al sábado como tal, y yo que también quería comentar algo. Y hay un predicador de ustedes llamado Daniel Bosquet, me parece. Yo lo escuché en algún momento, no sé si tú lo has llegado a escuchar. Es un español. Y él habla justamente lo que dices, que en la Reforma no se dio toda la luz, entonces de alguna manera la Iglesia Adventista terminó teniendo, o es como una especie de reforma dentro de la Reforma, como que es una reforma completa. Para resumir, digamos, las diferencias entre de repente los evangélicos y los adventistas, yo he encontrado al menos las más resaltantes. En principio es el tema de los alimentos. Entiendo de que ustedes se cuidan mucho de los alimentos. No sé si tú llegas incluso a practicar si eres vegetariana como tal. El tema del Shabbat y el tema también de guardar las leyes, sobre todo. Creo que ese es el punto, porque de ahí entiendo de que la deidad de Jesús, hablando un poco de cristología, ven a Jesús como... De la doctrina y el juicio investigador, eso también es totalmente diferente. Sí, totalmente. Claro, porque nosotros, una parte de la facción evangélica cree en la segunda venida como tal. Pero me parece que va por ahí. Me parece que va por una práctica de aún mantener de parte de los adventistas la ley como tal, guardar la ley sin olvidarnos de la gracia. Pero en el caso de los evangélicos, simplemente es un tema de gracia, sin guardar la ley, sin guardar el sábado, sin guardar los alimentos. Por ejemplo, entre los cristianos no hay problema con ello, comen lo que consideran. Ahora sí, podemos entrar de repente, lo que dice Renzo, ¿no? Al sábado y algunos temas, de repente la comida, ¿no? ¿Cómo manejas tú de repente la comida?
Sí, o sea, vamos a tocar si no todas las diferencias que tú me mencionaste. Primero, el tema del sábado. Vamos a Éxodo 20, ¿verdad? Vamos a Éxodo 20 para poder entenderlo un poquito. Voy a abrir un ratito, un segundo mi Biblia para poder Por leerles el favor. pasaje donde se funda Denos, por favor, a esta todos. doctrina. Vamos a leer juntos, ¿ya? No sé si tienen sus Biblias por allí, pero yo preferiría, de verdad, que ustedes lo lean directamente junto Ya, conmigo. no hay Vamos al problema. Éxodo 20, versículo 8. Dice así: Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El mandamiento del séptimo día, de guardar el día de reposo, no comienza en Éxodo 20, y no fue dado y no fue dado el sábado solo a los judíos. El mandamiento del sábado En Génesis, me vas a decir. Claro, comienza con una premisa: acuérdate del día sábado. En los demás no comienza con eso, comienza solamente acuérdate. ¿Y por qué dice acuérdate? Porque, ¿por qué le dirías tú a una persona acuérdate de esto? Porque te has olvidado, pues, ¿no? Acuérdate tú. ¿Por qué tienes que acordar? Porque te has olvidado. Entonces, y luego vemos abajo, ¿no? Porque en 6 días hizo Jehová la tierra. O sea, nos comienza a relatar y nos comienza a llevar al Génesis. Y en Génesis 2, nosotros podemos ver en Génesis 2, versículo 1, que dice así, ¿no? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó en el séptimo día de todo cuanto él había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el sábado fue instaurado desde la creación, con Dios descansando en ese día, reposando en la creación, bendiciendo ese día y santificando ese día. Si nosotros, como personas pertenecientes a una denominación, pudiéramos cambiar o elegir en qué día ir a la iglesia, créeme que elegiríamos o el domingo o cualquier otro día de la semana donde no haya tanto trabajo que hacer, donde no haya donde el comercio no, o sea, donde el comercio no explote tanto como el día sábado, donde los estudios de la universidad no continúen como en día sábado, ¿no? Porque hasta el sábado uno estudia, por ejemplo, ¿no? Créeme que es una prueba de fe gigante para cada uno de nosotros. Sin embargo, si vamos a Apocalipsis 14 y vemos el mensaje de los 3 ángeles para estos últimos tiempos, nos dice lo siguiente, Apocalipsis 14:6. De aquí quiero que presten mucha atención a lo que nos dice en estos mensajes para estos últimos tiempos. Dice así, Apocalipsis 14:6. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, o sea, el Dios creador. Y otro ángel siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del aire de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento no sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Desde esta premisa, o sea, todo este mensaje es para los tiempos del fin. Y desde la premisa 1, desde el mensaje 1, nos insta a la humanidad a acordarse del Dios creador. O sea, nos lleva nuevamente, así como Éxodo nos llevaba a la creación, el Apocalipsis, en Apocalipsis 14:6, nos vuelve a llevar a la creación, a acordarnos del Dios creador. Y ese Dios creador no solamente creó en esos 6 días, pero reposó en el séptimo. Entonces, parte de ello también nos lleva a recordar la creación y también el sábado que está dentro de la semana como tal. Entonces, sí es algo que nosotros en sábado, el objetivo del sábado no es, pues, no, llenarnos de imposiciones negativas, de no hagas esto. Pero eso así yo lo veía de niña, pues, ¿no? Cuando yo no entendía por qué. Pero ahora que entiendo por qué, me doy cuenta de que Dios lo único que quería con este día
era tal cual, ¿no? Hacerlo un día para reposar en Él. Y obviamente todos los demás días tú puedes adorar a Dios, todos los demás días tú tienes una comunión con Dios, tú lees tu Biblia, tú oras y demás cosas, pero por alguna razón, por algún motivo, Dios dijo que lo bendijo, santificó y reposó en ese día. Y eso no lo hemos impuesto pues nosotros o cualquier otra persona. O sea, esto está en la Biblia y es palabra de Dios. Entonces ustedes, así esta pregunta, porque nosotros, Esteban y yo, asistíamos a esta iglesia, porque los cristianos guardan el día domingo por un tema del día simbólico del Jesús resucitó, qué sé yo. En algún momento ellos decidieron que el domingo sería el día del Señor, por eso empecé el programa cantando. Es una canción típica de nuestras iglesias evangélicas, Natalia. Hoy es el día, y en fin. Mi pregunta iba porque nosotros en la iglesia empezaba la escuela dominical en la mañana, en la tarde había un curso, un taller, qué sé yo, y en la noche el culto central. O sea, estamos todo el día en la iglesia. O sea, Esteban y yo estamos desde que 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas. Ustedes el sábado asisten a su iglesia, me imagino el culto central en la mañana, y de ahí es guardar, significa no pueden ir al centro comercial, no pueden ir al cine, tienen que estar en su casa. ¿En qué consiste el guardar el día de reposo? ¿O estar todo el día en la iglesia? ¿O ir a tu casa, no prender el televisor, no podrías prender la tele, no podrías ver Netflix, no podías ir a una reunión? ¿Qué consiste guardar el día de reposo para un adventista? Claro, antes de saber lo que no, tenemos que saber lo que sí. Primero, si es un día en que tenemos que recordar al Creador, pues nuestra atención, nosotros en la semana tenemos miles de cosas que hacer, tenemos trabajo, tenemos estudios, tenemos preocupaciones de la vida como tal. O sea, el sábado es un acto de fe, es un acto de desprenderte de todo lo que quita tu atención del Dios Creador. Entonces, el sábado como tal, para nosotros y según la parte de la connotación hebrea temporal, ¿no? Y también en el Génesis donde se habla, ¿no? Y fue la tarde y mañana del día, o sea, comienza para nosotros el sábado a la tarde, a la puesta del sol del día viernes, y termina a la puesta del sol del sábado como tal, ¿no? Tal cual los judíos. En ese día, por ejemplo, vamos a la iglesia, sí, estamos, la mayoría estamos todo el día en las actividades de la iglesia, pero hacemos no solamente la predicación del evangelio como tal, como en otros días también, pero hay algo que Jesús hacía también en sábado, algo que Jesús vemos en Mateo 12 que él hacía, y Jesús no solamente predicaba, pero Jesús sanaba, y Jesús sanaba, visitaba, ayudaba, y eso no solamente pues en sábado como tal, lo hacían obviamente todos los días, pero en el sábado él iba a la sinagoga, por ejemplo, ¿no? Predicaba y después también salía, ¿no? A hablar, sanar y demás cosas. Entonces nosotros los sábados vamos a la iglesia, nos reunimos, también no tenemos escuela dominical, pero tenemos escuela sabática. Y como te decía, ¿no? Ahí estudiamos y repasamos este libro que en toda la semana estudiamos, ¿no? Y después de eso el culto divino, luego algunos hermanos se quedan a almorzar en la iglesia. Yo, por ejemplo, me quedo y damos estudios bíblicos a una joven. Yo con otro líder damos estudios bíblicos a una joven. Otros hermanos también van y salen a dar estudios bíblicos, salen a hacer visitación. Este sábado, por ejemplo, ojo, no lo digo por panudearme, no me vayan a tomar mal, pero ese sábado, por ejemplo, había un niño que se acercó a su papá, nuestro líder, y le había dicho que había una familia que estaba pasando necesidad, que su compañerito no iba al colegio más de 2 semanas y cuando él averiguó se enteró que en su casa no había alimento ni pasajes. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que para el sábado nosotros hacemos todos los preparativos, tal cual los judíos, pues no preparamos pues no la comida, preparamos todo para que ese día no tengamos que pues, estar preocupados de que ir a comprar, no tenemos que estar preocupados de que que tengo que trabajar, o sea, nada de eso, sino que nuestra atención es solamente Dios. Entonces, en ese día, pues no, se supone que como adventistas tenemos todo listo, pues, ¿no? Para estar en comunión con Dios y en oración y todo lo demás y que nadie interrumpa eso, ¿no? Pero en ese día, o sea, esa familia necesitaba ayuda. Ya se había comprado, las hermanas habían comprado ya una canasta para llevarles a esa familia, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros cuando vimos con mi novio la canasta, faltaban varias cosas, pues, ¿no? Y el líder también nos dijo lo mismo, ¿no? 2 de los líderes que están ahí, acá faltan varias cosas, ¿no? O sea, para poder darles, ¿no? Entonces, fuimos primero, antes de ir a su casa de ellos, fuimos primero al mercado, hicimos unas compras para poder llenar esa canasta para que tuvieran más alimentos y fuimos luego al lugar de encuentro con esta familia y les dimos la canasta ya más completa. Entonces, hay situaciones en las que me parece que eso era lo que no entendían los judíos y por lo que Jesús les llamaba la atención.
¿no? De que ustedes dan el diezmo de la menta, el comino y el eneldo, pero no se acuerdan que es lo más importante, la justicia y la misericordia. Y en sábado también, cuando los fariseos acusan a los discípulos de haber cosechado o haber trabajado en sábado por arrancar las espinas que ya estaban en el campo. O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos que este día central es Dios, que este día central es dedicado totalmente para Él, obviamente, entonces quiere decir que no vas a estar, pues, no haciendo lo que haces en tus demás días, que pues es trabajar, estudiar y afanarte, ¿no? De muchas cosas, porque es un día de fe, la verdad, es un día de fe. Entonces, quiere decir que no por eso, no porque hayan también pues nuestros parámetros que hay que seguir, no por eso quiere decir que nos vamos a hacer de la vista gorda cuando la oveja ha caído dentro de un pozo. No por eso nosotros no vamos a olvidar la justicia y la misericordia, que es lo más importante, que fue lo que Cristo enseñó. Entonces, los discípulos como tal no trabajaron en sábado, arrancaron las espigas, es como que yo agarro una manzana del árbol y la como. Cristo no trabajó en sábado tampoco por decir eso. Simplemente él mencionó que lo más importante del sábado y de la vida cristiana es en primer lugar, ¿no? Tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Y no por el amor a Dios transgredes tú las leyes, pero puedes también darte cuenta de que hay emergencias como tal. Imagínate, mi mamá le ha dado un ataque cardíaco en sábado y ella nunca ha sufrido de eso. Yo no tengo pastillas en mi casa, ¿no? Para darle en ese momento, porque nunca he tenido eso. Y yo que la veo en un ataque cardíaco, no voy a ir a la farmacia a comprar una pastilla porque mi mamá se está muriendo solamente porque es sábado. No. O sea, hay emergencias por las cuales, pues, debo asistir a mi madre, debo ayudar al prójimo, ¿no? Y pues no hay pecado en ir yo a comprarle una pastilla a mi madre que se está muriendo. Entonces, no puede ser solamente a mi madre, puede ser a cualquier persona. En ese momento vimos la necesidad de esa familia que no tenía que comer. Y la canasta estaba así, pues, ¿no? Nosotros quisimos comprarla para poder duplicarla, para que tenga de menos unos días más, hasta que ellos puedan acercarse a la iglesia o poder regresar la semana siguiente o en medio de la semana y comprar más cosas, ¿no? Entonces, es un tema de que si bien es cierto, sí hay parámetros de sí y no, como dice Cristo, no se olviden de la justicia y la misericordia, que es lo más importante. Eso. Perfecto. Quería hacerte dos preguntas, voy a ir una por una. Esteban y yo, nosotros cuando hemos estado chicos, adolescentes, hemos participado en las formas distintas de la predicación de la iglesia. Esteban y yo los domingos, no sé si él se acordará ahorita, pero yo me acuerdo un domingo en especial, por la tarde nos íbamos caminando desde la iglesia hasta el hospital, era como media hora, y en el camino íbamos tocando puertas y diciéndoles que queríamos compartirle la palabra a la gente. Algunos nos tiraban agua, algunos nos cerraban la puerta, algunos tenían el sticker que es "Este hogar es católico", pero en fin. Sí. Claro, nosotros los evangélicos sí, tocamos puertas, hacemos nuestras campañas evangelísticas y todo lo demás. Los testigos de Jehová también se acostumbran por tocar puertas los domingos. Los domingos ahora tienen sus puestecitos, pero nunca he visto adventista que haya tocado mi puerta. ¿Cuál es su forma de ustedes de trabajar, de predicar, Natalia? Porque bueno. hacen aires libres, no recuerdo mucho. Ok. Sí, es que nosotros sí hemos hecho de tocar puertas, ¿no? Me acuerdo yo muchísimo, al menos cuando éramos niñas, nosotros tenemos días planificados también, ¿no? Hay días sábados de Impacto Esperanza, por ejemplo, ¿no? Es un día donde se sale a repartir libros en las calles, a tocar las puertas de las casas y entregar libros, sea que tenga el sticker de acá somos un hogar católico, ¿no? Tome su libro, acá se lo dejo, si no se lo dejo debajo de la puerta. Pero sí hemos hecho esas actividades. Obviamente, pues, ¿no? A raíz de la pandemia. Católico, ese sticker alucinante. Ya, de una nos dicen que no quieren saber nada de nosotros. Pero bueno, ahí estamos. Pero, por ejemplo, después de la pandemia o durante la pandemia, todo se paró. Creo que para todas las iglesias, ¿no? Pero lo que sí, o sea, de verdad que mis testigos de Jehová tienen todo el respeto de mi parte por el lado evangelístico, porque a mí no me entregaron, no me vinieron a tocar la puerta ni el timbre de mi edificio, pero me llamaron por teléfono 2 veces. No sé cómo se consiguieron mi número. Son sus nuevas estrategias. Mandan correos. A mí me han llegado, como en programas anteriores, le decía acá en el programa, te juro. A mí me han llegado correos electrónicos. Saludo a Lisbeth, creo que es la que siempre me para mandando correos. No sé cómo me habrá conseguido mi correo, porque no la conozco a esta señorita. Y luego, aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho a las cartas todavía, a los sobres. Entonces, aquí a mi familia, familia X, llega la cartita y la invitación y
se han estructurado, porque dice, ya no podemos tocar la puerta en pandemia, pues, ¿no? Por el virus. Ahora ya no voy a poner el sticker, este hogar es católico, si voy a poner, este hogar es pro-COVID, anti-COVID, qué sé yo, tiene que estar vacunado para poder predicarme la palabra, qué sé yo, ¿no? Sí, o sea, de verdad que por ese lado tiene mis respetos. Nosotros como iglesia pues tenemos canales de evangelización, ¿no? Tenemos TV, canal de televisión Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo, en las redes sociales, pero o sea, la predicación que nosotros hacemos también es, ¿no? Los hermanos ahora salen y no tocamos la puerta, pero antes de eso son hermanos que dicen, por favor, visita a mi sobrina, ¿no? Y ya vamos por medio de esa coordinación que hacen ellos, ¿no? Y vamos ya programados, ¿no? Tenemos así visitas programadas. La mayoría es eso porque ahora, al menos, es por un tema del COVID, ¿no? Porque hay familias en que todavía no quieren que entren a su casa o no quieren que pues estén tocando. Entonces también tratamos de tener ese cuidado, ¿no? Para no perjudicarles a ellos. Entonces, ya los testigos de Jehová, formas innovadoras de predicarla. No, ellos se van con todo. Y una pregunta, ¿cómo se financia la iglesia adventista? Hasta donde sé, como cualquier otra iglesia, ¿no? Con donaciones. Nosotros recibimos muchas donaciones también. Gracias a Dios. Dios todavía nos ha proveído. También por las ofrendas, no de los hermanos, porque las ofrendas son para la iglesia local como tal y otra parte que sí va a las misiones. Nosotros tenemos, como te explicaba, una estructura no organizada de para dónde van los diezmos, las ofrendas y demás. Tú sabes que en el libro de Lucas, nosotros sabemos que el obrero tiene que vivir de su salario, ¿no? Y que el diezmo como tal, el 10%, según lo que nos menciona el libro de Malaquías 9:10 me parece que es, ese 10% del diezmo que nosotros ofrecemos, pues es para que el obrero viva de su salario, ¿no? Es destinado a la evangelización. Los pastores son los que hacen esa obra, ¿no? En las iglesias y en el diezmo sale para los salarios de los pastores, pero ahí no es como que si tu iglesia diezma más, tu pastor gana más. Si tu iglesia diezma menos, tu pastor, no, o sea, todos tienen como, de acuerdo a su flujo de caja y a los gastos, ¿no? Que ellos hacen como familia, como en movilidad y demás cosas, la iglesia me parece que tienen sueldos promediados, ¿no? Como que tienen una escalabilidad de sueldos, ¿no? Y demás cosas. Entonces, de esa manera, tanto los pastores tienen un sueldo que no es como que si tú, por ejemplo, ¿no? En tu iglesia llegó una hermana que quiso diezmar más, o sea, tu pastor ya tiene un montón de plata y se compró el carro del año, no. En nuestra iglesia, las misiones o las oficinas de nuestra iglesia, si ven al pastor en necesidad de una movilidad, porque como te digo, o sea, tenemos un pastor cada 5 iglesias, tienen que estar en constante movilidad, les dan un carro, pero no es como que wow, super carro, no es un carro para que se pueda movilizar, no. Entonces, también depende de la misión, las necesidades que tú tengas, si te apoyan bastante. Disculpa, ¿tienen un pastor cada 5, o sea, un pastor ve 5 iglesias? Sí. Es como un supervisor, o es un pastor una sola iglesia, es un buen... No, es un pastor cada 5 iglesias. Y cada iglesia tiene sus ancianos, me dices, ¿no? Son 5 como tal, pero por ejemplo en mi distrito hay 5 ahorita. Claro. Y ahí tenemos un pastor. ¿Y cómo con incentivan el cuerpo... ahí Dale, claro, ¿cómo lo incentivan bien? Porque veo que las iglesias adventistas no solo está la iglesia, tienen colegios, ¿no? Y por lo que me comentas, tienen canales. Entonces, hay un trabajo ahí de incentivar. La gente diezma generosamente, digamos, ¿no? Tienen esa educación de diezmar de esa manera. No sé, la verdad, yo puedo hablar por mí. ¿Crees que es más un tema administrativo? ¿Crees que es más que la gente diezme bien, lo que tú dices? No, administran muy bien los recursos. ¿O crees que es más un tema de administración de recursos? Hasta donde yo he visto, sí hay una buena administración porque se ven los frutos de los aportes de los hermanos y también se ven los frutos de las donaciones que dan. O sea, como te menciono, para nosotros como adventistas, que damos nuestro diezmo a la iglesia, y vemos, ¿no? Canal de televisión. Ahorita, por ejemplo, se va a abrir una nueva radio para todo Lima, FM, porque teníamos una que era AM, pero nadie la escucha. Entonces, FM ahora se está poniendo de... ¿Cuánto daño le hacen al AM? No, claro, además Spotify estaría así, bueno que esté. Ahora, ¿no? Natalia, o sea, que lo usen, esa es lo que acabas de decir, que ustedes participan de donaciones, ofrendas, diezmos, es parecida a lo nuestro. Ahora, Esteban y yo pertenecimos a una denominación donde hay rendición de cuentas. Protocolarmente hay una rendición de cuentas. Ustedes, tú como miembro de la iglesia adventista, das tu ofrenda, das tu diezmo y das tu donación. Hay una rendición de cuentas, por más que se vea que el dinero está bien administrado. Te dicen, mira, Natalia,
en este año se recaudó, vamos a suponer, el año fiscal 2021 se recaudó 1 millón de soles, el 15% se fue para gastos de planilla, el 10% para implementación del templo, el tanto para ayuda social, qué sé yo. Hay una rendición de cuentas, los hermanos adventistas saben en qué se están utilizando sus dineros. Sí, nosotros tenemos sobres de diezmo. Bueno, ahora tenemos una aplicación. Mi celular lo estoy utilizando, no te lo puedo mostrar, pero nuestra aplicación en pandemia que salió se llama CENME, 7ME. CENME. Por ahí, en pandemia empezamos a donar a... No todos hacen donaciones, o sea, es lo que tenés en el corazón. Recuerda que según la Biblia lo obligatorio es el diezmo como tal, y la ofrenda es un acto de gratitud. Entonces, lo obligatorio es, por así decirlo, el diezmo, ¿no? El 10% de todo sabes que es para Dios. La ofrenda es por gratitud, y una donación que tú puedes dar, pues no solamente es dinero, ¿no? También puedes dar tu donación en lo que tú consideres que la iglesia necesita. Es el 10% de si tú tuvieras un salario y el salario tiene descuentos, ¿no? Entonces, ¿es el 10% del salario bruto o del salario neto con los descuentos de que te puede hacer, no sé, la AFP? Buena pregunta. No, ¿Debería ser el salario bruto o el último que es el neto. Ah, el neto, pues, o sea, ¿cuál es lo que tú recibes? ¿No? Igual en una empresa, por ejemplo, mi novio, que tiene empresa, también estaba con ese tema del diezmo que no sabía de dónde sacar, porque él recibía pagos de clientes, pero acá tengo algunos gastos operativos que ya no, o sea, no son como míos como tal, pero son de la empresa. Entonces, yo de mi empresa recibo mi sueldo, ¿no? Ya descargado de todo lo que es solo de empresa como tal, ¿no? No pago a trabajadores, pero empresa de gastos operativos. Pero bueno, la iglesia ha elaborado también un plan para los que son empresarios de cómo ellos pueden dar sus diezmos, ¿no? Respetando lo que dice la Biblia y todos los principios que hay acerca del diezmo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí él pudo investigar bien, ¿no? Y ahora pues da su diezmo de acuerdo a lo que dicen los principios bíblicos y la guía que la iglesia le ha proporcionado para poder diezmar, ¿no? Sin estar ni robándole a Dios, ni tampoco ni no haciendo eso, pues, ¿no? Ni dando de más dando de donde no tiene, pues, para dar. Igualito de nuestro salario, por ejemplo. Yo recibía mi salario no me descontaban porque yo ganaba por honorarios. Entonces sí podía dar completo, ¿no? Por así decirlo. Completo, claro. Que, por ejemplo, te pagan, según el papel, 1.800, pero te descuentan AFP, salud, todo lo demás, y te quedan 1.600. Tú das de lo que tú recibes. No puedes dar de lo que no tienes, pues, ¿no? Entonces... Eso básicamente sería. Claro. Después me habías hecho otra pregunta sobre la rendición de cuentas. Yo te juro que había escuchado revisión de cuentas. Yo dije, ¿qué? ¿En tu iglesia les revisan las cuentas? Me quedé. No. Rendición, o sea, más bien la iglesia nos daba un reporte anual de los gastos que se habían hecho con la plata. Sí, tal cual. En mi iglesia es igualito. Tenemos nuestro sobre de diezmo, como te decía, bueno, antes era la aplicación de estos 2 años, ¿no? Ahora volvemos a los sobres de diezmo que nos dan un papelito ahí donde te dicen, este es el diezmo que tú das, ¿no? Tu ofrenda, esto va a ir para, por ejemplo, material como libros, ¿no? De evangelismo, ¿no? Libros La Última Esperanza, esos que repartimos. Esto va para folletos, esto va para redes sociales, ¿no? Y todo lo que se hace. Eso es como para que tú puedas saber a dónde lo estás dirigiendo. Y después, me parece que, la junta se hace, nosotros tenemos junta mensual. Ahora yo sí participo porque como soy directora de jóvenes ya tengo voto, entonces sí participo de eso y me entero. Entonces ahí ya nos dicen, ¿no? Hermanos, este es nuestro reporte. A principio de año hicieron todo el reporte a nosotros y obviamente nosotros pues, podemos compartir con nuestros hermanos y también sí se hace junta administrativa, que es que participa toda la congregación y delante de todos ellos es el reporte, ¿no? En esto se ha gastado, esto es lo que tenemos, los recibos están acá, pueden verlos, pueden acercarse, así que tenemos esa apertura para poder ver en qué se... Eso es muy bueno, porque hay denominaciones, hay religiones que no dicen, traigan los diezmos al alfolí y después no preguntes en qué se gasta porque eso es un espíritu de división. Y eso está Natalia, en contra, sobre todo a vuestros pastores. Natalia, de todas formas, ¿tú comes carne? Cualquier denominación... perdóname, ¿sí? No, continúa, disculpa, te corté. Continúa y de ahí me respondes. Ok, dale. Solo para como ir finalizando ese punto, en cualquier institución o denominación que está trabajando bajo un RUC, que está trabajando como una institución, ¿no? Nosotros sabemos que pueden pasar miles de cosas. Hasta ahorita en mi iglesia, nosotros tenemos ha habido esa apertura de mostrarnos, ¿no? Las cuentas y demás, ¿no? Pero nosotros a veces hemos dado diezmos orando a Dios, diciendo, Señor,
por favor, te pido que con este dinero se haga tu obra y te lo consagro a ti, porque después de que pasa de tus manos a manos de hombres, tú no sabes lo que puede pasar. Te pueden dar una rendición de cuentas, pero al final nosotros no sabemos. La vez pasada me enteré de que un muchacho entró a robar a la iglesia, a una hermana, un diezmo que ella había dado. Nosotros no sabíamos y en la junta nos lo contaron. O sea, tú das tu diezmo confiando en que va para Dios, pero miles de cosas pueden pasar. Era un muchacho del mundo, o sea, no era de nuestra iglesia como tal, era que recién había ido un grupo, me parece, encapuchado y robó. Entonces nosotros no sabemos qué puede pasar, ¿no? Nosotros damos con fe, como todos los hijos de Dios, ¿no? Que realmente obran por fe, obramos por esa fe que nos mueve, ¿no? De agradar a Dios, de ser responsables con lo que la parte que nos corresponde. Pero... Debo confesar que ese muchacho era yo, Natalia. No, Esteban, ese muchacho no eras tú, yo, me vas a disculpar. Ese muchacho era familiar de la hermana Lucy, que agarró dinero de su congregación para construir su casa. Y conocimiento de su iglesia. Hay que orar para que... Ese era el hijo de la hermana Lucy, definitivamente. Le gusta entrar a la iglesia a tomar para dinero. Ir finalizando, Natalia, para no quitarte mucho tiempo, hablemos un poco de la comida. ¿Cómo vas? ¿Tú eres vegetariana? ¿No comes carne? ¿Cómo llevas eso? Bueno, ustedes saben que nosotros en nuestra iglesia sí tenemos ese cuidado, ¿no? Por la salud dentro de nuestra doctrina, ojo, doctrina, porque lo demás es lo que los hermanos cada uno, ¿no? En su conciencia realizan. Así que individualmente no podemos hablar de todos los casos. Yo no te puedo decir 100% de los adventistas practican la reforma pro salud o son vegetarianos, porque no es así, pues, ¿no? Cada uno tiene potestad de decidir libremente, ¿no? En lo personal, yo empecé a un poco aprender de este tema. En primer lugar, en base, ¿no? A Primera de Corintios, ¿no? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Que no se pertenecen a ustedes mismos, sino que son de Dios, han sido comprados por precio y todo lo que después dice, ¿no? Entonces, en base a esa premisa, nosotros nos basamos, ¿no? Para poder decir que sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y después también tenemos en el Génesis, ¿no? La alimentación que Dios en algún momento propuso para nosotros como su plan original y que por la perversión, por el pecado, todo eso se fue, ¿no? En decadencia. Y hoy en día vemos el producto de eso, ¿no? Vemos tantas enfermedades, tantas muertes. Entonces, nosotros como adventistas, dentro de nuestra doctrina y también gracias a la revelación de Dios en la persona de Elena de White, hemos entendido muchos principios de salud que la verdad es que son una maravilla. Al menos 100 años atrás, en el tiempo de Elena, estas cosas no se sabían. No se sabía que el tabaco era perjudicial para la salud, no se sabía que el alcohol realmente perjudicaba al nivel que ella lo describió. No se sabía, por ejemplo, la mala combinación que mezclar azúcar con leche para la salud del ser humano. Ella lo escribió también. No se sabía tampoco los efectos del café, ¿no? Del cacao en el cuerpo humano, en el sistema nervioso, como ella lo describió. No se sabía tampoco acerca de los efectos perjudiciales de la carne y cómo la carne se ha ido degradando en su composición con el paso del tiempo, ¿no? Porque hace 1000 años la carne tenía un valor proteico, tenía un valor nutricional. Poco a poco también se ha ido degradando, ¿no? Cuando hablamos acerca de los nutrientes y demás cosas, ¿no? Ustedes saben, hay transgénicos hoy en día, hay muchas cosas que pues están fuera de lo que Dios quería realmente para nosotros. Y todo eso resulta en que si lo consumimos es un perjuicio a nuestra salud y por lo tanto es un perjuicio a nuestra mente. Y Dios se comunica con nosotros por medio de nuestra mente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar lúcidos y nuestra mente lúcida para poder comprender las verdades bíblicas, para poder estar más cerca de Cristo y entender mejor lo que nos dice, si nuestro cuerpo lo llenamos de pura basura, como diríamos? Entonces, sí, como adventistas, muchos, en base a la Biblia y en base a los escritos de Elena de White sobre la salud, porque no solamente es dejar de comer carne, sino como te acabo de decir, son varias cosas, incluso la postura. Ella habla acerca de que aquellas personas que trabajan encorvadas, en trabajos muy sedentarios, que se encorvan, presionan los órganos de tal manera que sus pulmones no pueden respirar correctamente y se acostumbran a respirar de una forma errónea. Y cuando viene la enfermedad, no son capaces de trabajar como normalmente trabajarían los pulmones sanos de personas que se paran derechas o se sientan derechas. O sea, te das cuenta hasta el punto en que al punto en que llegó en temas de salud. Y bueno, para esa época no se conocían esas cosas, ¿no? Después,
médicos no adventistas, porque muchos adventistas hasta ahora no creen que lo que ella dice es cierto, porque no quieren cambiar su estilo de vida. Muchos médicos no adventistas, científicos no adventistas, nutricionistas no adventistas son los que han corroborado a través de la historia todo lo que ella ha escrito con respecto a la salud. Entonces, nosotros, como pueblo adventista, ojo, y les soy sincera, estamos sufriendo bastante por esa desobediencia hacia esos principios. Porque la mayoría, pues no, dice, sí, todo lo demás. ¿De Elena White o los principios dados, por ejemplo, en el libro de Levítico? Porque el pueblo judío tiene muchas restricciones en cuanto a alimentación. Entonces, a los principios, hablemos de Levítico, de los primeros libros, o los principios de Elena White. Que nosotros tenemos ambos como tal. O sea, en realidad, dentro de la alimentación que ella también plantea, habla acerca de lo que son el no comer sangre, por ejemplo, ¿no? Eso no está en Levítico, eso está desde el Génesis. La división de animales limpios y no limpios, animales aptos para sacrificios y aptos para comer, y no aptos ni para sacrificio ni para comer, no está en Levítico, está desde el Génesis con Noé. Solo que en Levítico lo especifica, pero eso está con Noé. Entonces, todo eso está desde el inicio y es algo que nosotros también nos practicamos. Por eso es que los adventistas, pues, en general no comen cerdo, mariscos, no comen ceviche de pescado algunos, ¿no? ¡Oh, qué rico! Yo, por ejemplo, a mí sí como, todavía como pescado porque la hermana Elena de White ya nos habla de que las carnes no debemos consumirlas. ¿Por qué? Porque el mar, pues, está lleno de ahora lo que le echan, ¿no? Petróleo, de todos los elementos químicos y tóxicos que las empresas botan. Ella dice que para los últimos tiempos, nuestros mares, nuestra tierra, todo va a estar contaminado. Y eso es cierto. O sea, lo podemos corroborar simplemente. Llegará un momento, Natalia, disculpa que te corte, que ya no podamos consumir ningún alimento porque estará contaminado. Ya no comeremos los vegetales porque estarán contaminados con el medio ambiente, no comeremos plantas, no comeremos absolutamente nada. Porque cuestiones de los alimentos, sí hay todo una... Yo tenía un profesor de filosofía en mi primer ciclo que nos hablaba un poco de la alimentación, nos hablaba, por ejemplo, del no tomar leche porque la leche era dañina para la salud, qué sé yo. Pero cuando él hacía estos cuestionamientos, llegamos a la conclusión de que, oye, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder consumir nada, ni siquiera el aire que respiramos. No, este aire no lo tomo porque está contaminado. Voy a respirar cada 2 veces. Inhalar cada 2 veces. O sea, todo eso en la ciudad es peor. En la ciudad es más todo eso. O sea, acá tenemos supermercados a la mano y compramos lo que nos dan ahí. Pero, ¿sabes? También hay un mensaje de la hermana Elena para los últimos tiempos que nos habla acerca de salir de las ciudades. Nos dice, primero hablaba ella acerca de tener un huerto en tu casa, tener un pequeño huerto para cultivar tus propios alimentos. Pero después comenzó a hablar acerca de salir de las ciudades. Salgan de las ciudades, salgan de las ciudades. Ese es el mensaje para los últimos tiempos, salgan de las ciudades. En las ciudades, el carácter de los niños no se forma tan bien como se podría formar en el campo. En las ciudades, la espiritualidad del ser humano se ve perjudicada porque Satanás te quita demasiado tiempo con todas las distracciones que están a tu alrededor. Salgan de las ciudades, vayan al campo a admirar al Dios creador, a la naturaleza, para estar en una mejor comunión con Él, y que también tomemos agua más purificada, respiremos un aire mejor y comamos alimentos más sanos. O sea, también es un mensaje de la hermana Elena. Créeme que Dios, la provisión que Dios dejó, no solamente es, hablando en general, mejor dicho, cuando Dios te dice que no hagas algo, no te quedas en nada. O sea, ya, me condené a no hacer y pues me quedo brazos cruzados. O sea, Dios siempre te va a dar una salida y te va a dar algo mejor. Entonces, a través de la hermana Elena nosotros vemos muchas también restricciones de no hacer ciertas cosas, ¿no? Y ella dice que esto es progresivo, o sea, hazlo a la medida de tus posibilidades económicas y progresivamente, para que no te enfermes ni te vaya mal, ni tomes decisiones apresuradas. Pero Dios siempre ha provisto una salida. Si bien es cierto, los alimentos van a estar muy contaminados a un punto en el que, de verdad, como vemos en los supermercados, o sea, todo con demasiados pesticidas, demasiados transgénicos, químicos y demás, ella dice, ¿no? Haz tu huerto y pasa el tiempo, sale al campo, busca un lugar en el campo. Ahora, estos principios, Natalia, de Elena White, para los que no conocen mucho de los adventistas, Elena White es una mujer, diría, muy avanzada para su época, porque aquel entonces existía el machismo y las referencias masculinas estaban predominando en todas las iglesias protestantes, movimientos, y Elena White fue una mujer que luchó contra eso. Ahora, estos principios de Elena White se toman como
como doctrina, como consejo. Vamos a suponer que yo soy adventista y de repente me ves comiendo un chancho al palo en Mistura, en aquel entonces. ¿Qué haces? Me dices, oye Renzo, eso no debería. ¿Me darías un consejo o me tomarías una foto, me voy a la iglesia, me ponen en disciplina? ¿Cómo funciona eso? Si alguien me ve comiendo un chancho al palo, por ejemplo, o comer sangrecita, por ejemplo, un pan de sangrecita, pan francés con tu tecito, tu cebollita china, y me ves comiendo en un mercado ahí. ¿Me llevan a disciplina, me llevan a la iglesia, o simplemente eso queda a nivel de consejo? Mira, Renzo, no está bien, pero depende de ti. Claro, doctrinas tenemos 28, ¿no? Y más o menos te las mencioné, ¿no? Conducta cristiana también está dentro de la doctrina. Nosotros seguimos el método de Cristo que Cristo enseñó para poder hacer un llamado de atención a las personas cuando vemos que no están en buenos pasos. Primero, te acuerdas, ¿no? Hablar directamente con la persona. Segundo, traer un testigo. Si esa persona no te hace caso, no traes un testigo y le hablas delante de ese testigo o junto con él. Tercero, si sigue y reincide, pues a toda tu congregación, lo expones en tu congregación. Entonces, nosotros, el tema del chancho y esas cosas, o sea, están en Levítico ya. O sea, no solamente es Elena, pero están en Levítico y están antes de Levítico en Génesis, dados pues para Noé, ¿no? Y para todos ellos. Entonces, basados en eso, si yo veo a una persona, ¿no? Que conociendo... Vamos a suponer en el caso, vamos a suponer que existiera Mistura y tú me ves, me ampallas comiendo el chancho al palo. Mira, Ezequiel nos dice que si nosotros vemos a un hermano haciendo algo mal y no le decimos que está haciendo algo mal, nosotros vamos a rendir cuentas acerca de eso. Y la persona, y también la persona obviamente no, si es que conocía. O sea, nuestra salvación depende también de lo que nosotros podemos hacer para ayudar a las personas que están a su alrededor. Y no solamente a una persona la puedes ayudar, pues no, dándole un víver o algo de dinero. También le ayudas cuando tú le dices, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. Tienes que mejorar, tienes que cambiar. Conságrate a Dios y mejora. Claro. En lo personal, si es una persona que yo sé que ya conoce de todo esto, pues sí, o sea, dejo que termine y en algún momento después, ¿no? Ya, después de que su situación pase, porque imagínate que está con toda su familia y yo no voy a meterme en... Que se limpie con la servilleta. Claro. Deja que termine el chanchito. Que digiera la comida, que haga su proceso de digestión. Claro. Y luego me dice, Renzo, no te quiero amargar lo que te acabas de comer, pero... Creo que ya cada persona como creyente y en su conciencia... Vas a pasar al grupo de ancianos. Tiene su propia conciencia. Claro. No, Natalia. Pero un momento más calmado, ¿no? Y hablo con esa persona y le digo, mira, ¿sabes qué? Tú conoces esto y esto y esto. Sabes que eso te puede perjudicar a ti, no solamente a ti, sino a las personas que te ven como una referencia. Entonces, más cuidado. Claro. Así, nada más eso. Natalia. Ya todo el proceso que conozco. Sí. Te quiero agradecer por este tiempo. De verdad que el tiempo, no sé, se ha pasado volando. No pensé que... Yo te juro, dije, Renzo, será pues unos 45 minutos, 40 minutos. Yo te quiero agradecer y te quiero comprometer, ¿ya? Porque hay un tema que sí creo yo que merece un programa aparte, y ahí sí también de repente nosotros vamos a venir con lo que sabemos y vamos a compartir al hogar, pero hay un tema que sí me gustaría hablar, que es el infierno, ¿ya? Que yo sé que ustedes tienen una postura respecto al infierno, los evangélicos tienen otra postura respecto al infierno, pero creo que nos vamos a demorar ahí porque hay muchas cosas que ver ahí. Yo, dependiendo de tu tiempo, realmente más adelante, cuando tú incluso quieras, porque te he estado ahí diciendo, Natalia, hay que reunirnos, hay que conversar, podríamos reunirnos de nuevo en un programa y hablar netamente del infierno, desde el punto de vista dentista, por ahí que se invita a un testigo también que venga, nosotros somos evangélicos, por ahí podemos conversar. Hay mucho pan por rebanar, creo que... Claro, ahí ahora te quiero agradecer por el tiempo, te quiero agradecer por el espacio. Y nada, lo último que quieras decir, no sé, a la comunidad, a tus redes sociales para que te sigan, no sé, algo que quieras decir, por favor, el público te escucha. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias Esteban por el seguimiento también, porque a veces uno está con los tiempos tan atareados que se olvida de las cosas, pero Esteban siempre me hizo recordar, así que pues aquí estamos. Agradecer a Dios también por la oportunidad. Yo creo que toda oportunidad que Dios nos da para compartir acerca del Evangelio y de su palabra, pues es para agradecerle, ¿no? Y también agradecer pues a las personas que nos están viendo. Yo creo que todo tema que se habla acerca de Dios, como conversábamos, ¿no? Antes de grabar, es con reverencia, con amor hacia Él y es para edificación.
Entonces, si algo de la palabra nos ha reprendido, nos reprende, siempre pedir a Dios dirección en primer lugar y buscar lo que Dios dice acerca de eso y con un corazón humilde y arrepentido, estar abierto, ¿no?, a que Dios transforme toda nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra conducta, las doctrinas que pensamos que están bien, pero nos hemos dado cuenta de que quizás algo podemos cambiar o que a Dios agrada de una manera diferente. Entonces siempre tengamos esa apertura a cambiar. La verdad es que la vida del cristiano nunca es estática, o sea, siempre hay muchos cambios, siempre hay nuevas cosas que el Espíritu Santo nos revela por medio de la palabra de Dios, y tengamos esa apertura en todo momento a investigar primero, como los judíos de Berea, ¿no? Ellos comprobaban y dicen, no leían las escrituras para saber si lo que había dicho Pablo era verdad. Hagamos lo mismo, o sea, no nos guiemos por palabras de seres humanos, ni las mías, ni del pastor, ni de ustedes, ni de la figura máxima de cualquier denominación, sino que busquemos por nuestra cuenta y Dios nos va a sorprender. Mis redes sociales, para los que no me conocen, estoy en Instagram como Natito Velarde, en TikTok también, en Facebook también, en todos lados, hasta en YouTube me pueden encontrar como Natito Velarde. Así que, pues nada, para servirles y para cuando quieran también, aquí estamos para poder resolver nuestras dudas y poder conversar, ¿no?, acerca de nuestro tema favorito. Claro, hemos sido un ejemplo, nos hemos juntado cristianos con un adventista. Perfecto. Es un ejemplo, por favor, a seguir para los demás. Perfecto. Consiervo, gracias. Que tengas tú también. Gracias por tu tiempo, buen fin de Consiervo. semana, Consiervo. Cuídate, por favor. Ya sabes. Cuídate, Natalia. Gracias. Nos vemos. Cuídate, Chao. cuídate.